Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos televidentes de Hora Clave Productiva, el programa oficial de los productores y el pueblo en general? Vamos a presentarles hoy un programa enfocado hacia el tema de lo que tiene que ver parte de nutrición, parte de algunos antibióticos, entre otros aspectos fundamentales, que con un especialista que nos visita desde Guatemala, como es el ingeniero Carlos Quiñones, tendremos la oportunidad de presentarles a ustedes los conocimientos que él pues ha transmitido a través de una charla este día, pues sí que la va a compartir aquí en Hora Clave Productiva. Ingeniero, gracias, bienvenido a Honduras, bienvenido a Lanchito, pues y hoy es un honor tenerlo acá en nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un gustazo estar por aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Un saludo ahí muy atento a toda la población de Olanchito. Muy contentos de estar por aquí. El día de hoy pues estuvimos ahí desarrollando la charla de uso racional de medicamentos. Usemos los antibióticos con la cabeza. Ese era el título de la charla. Creo que es un tema muy importante. Abordamos el tema desde el aspecto preventivo de las enfermedades, la importancia de prevenir las enfermedades, Carlos, y sobre todo llevar el mensaje de que todos los medicamentos que utilizamos en la producción de leche, principalmente, representan un costo en la producción, ¿verdad? Entonces, lo más sensato para uno de productor es tratar de ir minimizando esos costos y eso se puede lograr mediante la prevención, ¿verdad? Hay muchas prácticas que podemos hacer para poder prevenir el uso indiscriminado de medicamentos y sobre todo de antibióticos, ¿verdad? Hablamos un poquito de la resistencia antimicrobiana, que es un flagelo que tenemos ya encima, ya se nos viene. La Organización Mundial de Salud, Carlos, refiere que en el año 2050, que ya está cerquita, ¿sí? Ya casi un poquito más de 25 años, la resistencia a los antibióticos va a ser la causa de muerte número 1 en el mundo. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, es un flagelo muy fuerte que puede tener un impacto muy profundo en las generaciones futuras, ¿verdad? Entonces está en nuestras manos el poder aportar un poquito para poder frenar ese flagelo, para poder frenar esa próxima pandemia, que al final va a ser una pandemia, ¿verdad? La resistencia antimicrobiana va a suponer la principal causa de muerte en 25 años, así que creo que es algo en lo que todos tenemos que involucrarnos, tenemos que estar conscientes de que cada una de las acciones que tenemos en campo con el tema de antibióticos tiene un impacto más allá y pues esa conciencia fue la que tratamos de desarrollar ahí en el tema. Ok, doctor Carlos, la especialidad pues en esta oportunidad que usted ha venido a transmitir acá, ¿cuáles son los principales errores que está cometiendo el ganadero en cuanto a la aplicación de medicamentos a sus diferentes ganados, pues ya sean estos bovinos, equinos, entre otros? Excelente pregunta, Carlos. Creo que podemos resumirlo en tres principales puntos de mejora que podemos tener en las ganaderías. El primero sería contar con un diagnóstico efectivo de las enfermedades, ¿sí? No podemos aplicar un antibiótico o un medicamento si no contamos con un diagnóstico certero, ¿verdad? Pasa lo mismo en la medicina humana, ¿verdad? Todos los doctores nos dicen o nos recomiendan no automedicarnos, ¿verdad? No tomar un antibiótico si no tenemos un diagnóstico. Y pues es lo mismo con los animales, ¿sí? Es lo mismo con las vacas. Cada vez que nosotros usamos un antibiótico sin una prescripción, probablemente estamos ayudando a incrementar esa resistencia bacteriana y es algo que después nos va a pasar la factura, ¿sí? Entonces esa sería la primera. La segunda sería no estamos invirtiendo en prevención de enfermedades, ¿sí? Hay varias cosas que tenemos que hacer, entre algunas de ellas está inmunizar a los animales para protegerlos de enfermedades. Es más barato prevenir que curar una enfermedad, ¿verdad? Entonces, la inmunización, medidas de manejo que podemos tener para ir mitigando que esas enfermedades se presenten en nuestros hatos
y el tema de la bioseguridad. Nosotros como ganaderos no practicamos la bioseguridad, ¿verdad? En otras especies ya la bioseguridad está muy avanzada, por ejemplo, en la especie avícola, en los porcinos, se invierte mucho en bioseguridad para prevenir enfermedades. Nosotros no tenemos esa costumbre como ganaderos y es algo que tenemos que empezar a fomentar, ¿verdad? Para poder lograr mitigar ese impacto de las enfermedades, poder ir bajando los costos que invertimos en medicamentos y contribuir a no seguir desarrollando esa resistencia antimicrobiana. Y por último, lo último es que no tenemos acceso a diagnósticos, ¿sí? Eso es un esfuerzo y también es un llamado para nuestras autoridades, para que hagamos entre todos el esfuerzo de tener los medios y ofrecerle los medios al ganadero para tener un diagnóstico accesible, servicios veterinarios accesibles, para que la población pueda contar con ellos y ofrecerle entonces los medios para irse tecnificando, para tener diagnósticos efectivos en campo y no simplemente usar indiscriminadamente los medicamentos, ¿verdad? Doctor, ¿se da esto que ya el ganadero cuando viene a la ciudad pues compra ya sus botes, ¿verdad? De antibióticos, de analgésicos, de algunos desparasitantes y otros? Con lo que está diciendo pues esta técnica del automedicamento, ¿esto usted lo ve a diario? Es el día a día en las ganaderías, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de que pues es la práctica diaria que vemos. Yo en la práctica clínica de todos los días, pues es lo que veo en las ganaderías y pues es algo que tenemos que empezar a fomentar, ¿verdad? El tema de tener el apoyo de un médico veterinario en nuestras fincas es muy importante, ¿verdad? Sé que muchas veces el acceso, digamos, a ese servicio pues es un poco complicado, es ahí donde tenemos que apoyarnos también en el ente oficial, de repente buscar los medios para tener el acceso a un médico veterinario, por ejemplo, utilizar los medios de organización que ya existen, ¿verdad? Por ejemplo, los CRELES, asociarse a las asociaciones, a SAGO, a la Asociación de Lecheros, y crear entonces la plataforma para poder tener acceso a esos servicios. Creo que es muy importante para poder ir saliendo, digamos, de hacer las cosas de la misma manera y poder empezar a tener nuevas y mejores prácticas que nos ayuden a poder ser más efectivos en los tratamientos y reducir ese impacto de la resistencia, ¿verdad? ¿Qué recomienda, doctor? ¿Qué técnicas debe de implementar un productor para poder tener el control y poder tener identificado cuáles son las diferentes debilidades que presenta en sus actos ganaderos producto de algunas enfermedades y de algunas malas técnicas en cuanto a la aplicación de medicamentos? Excelente. Yo considero que cada ganadero debe analizar toda su producción desde afuera, ¿verdad? Desde un punto de vista muy objetivo y poder ir chequeando cabalmente todos esos aspectos donde se puede mejorar para poder, precisamente como lo platicábamos antes, prevenir la entrada de enfermedades, ¿verdad? El camino que deberíamos de seguir es, dentro de mi producción, yo debo identificar cuáles son los momentos o los puntos donde yo tengo el mayor riesgo de entrada de enfermedades, que principalmente podríamos definirlo como dos momentos en la vida del animal. El animal recién nacido y el animal que está recién parido, la vaca recién parida. Esos son dos grandes momentos donde si nos enfocamos en prevenir las enfermedades en esos dos grandes momentos, vamos a reducir en una gran cantidad el uso de medicamentos y el uso indiscriminado de antibióticos. Entonces, mi consejo sería, enfoquémonos en esos dos momentos de la vida del animal, analicemos cómo está nuestro manejo alrededor de esos dos momentos en mi finca y en base a eso yo puedo hacer un diagnóstico de cómo estoy y qué puedo mejorar en mi manejo en esos dos puntos. Sería fundamental que un ganadero tome muestras de sangre de cada uno de sus animales y hacerles algunas pruebas de laboratorio para identificar lo que está él enfrentando.
Es correcto, hay enfermedades en las que pues sí podemos diagnosticar las enfermedades, digamos, por una muestra serológica o una muestra de sangre entera. Muy importante, digamos, tener en cuenta algunas enfermedades que están siempre presentes en el medio, como es el tema de la brucelosis y la tuberculosis, ¿verdad? Que son enfermedades que son endémicas en el país, en la región, y debemos tratar de sanear nuestros datos principalmente en esas enfermedades. Y bueno, hay otros patógenos que si nos atacan podemos utilizar esos medios de diagnóstico, y hay otros medios de diagnóstico que están disponibles, ¿verdad? Entonces, acerquémonos, tratemos de hacer alianzas, por ejemplo, con universidades, con los entes oficiales, para poder tener los medios para llegar a esos diagnósticos efectivos y tener la certeza de que nuestros datos están sanos, ¿verdad? Doctor, pues en la actualidad, pues lo que le decía, pues verdad que el productor viene, compra sus medicamentos porque él ha identificado pues algunas enfermedades que a su juicio él ya tiene la cura para ellas. Sin embargo, pues muchas veces tiene que regresar acá por otro medicamento porque hay el compadre, porque el vecino, mire, la mía está igual, yo le apliqué esto, pues, y son iguales las sintomatologías y son iguales los medicamentos que se le va a aplicar a un mismo ganado porque aquella vaca presentó X enfermedad, pues y él la curó de una forma. ¿Puede pasar lo mismo en la otra o son algunas casualidades que se dan que de repente pues ve alguna mejora en el animal? Claro, esto es algo muy común, Carlos, y digamos, creo que pasa en tanto aquí como en mi país, en Guatemala, en nuestra región. Es algo muy de nuestra idiosincrasia, y yo creo que es muy valiosa la experiencia que el ganadero adquiere en el día a día. No hay que hacerla de menos. Creo que hay muchos ganaderos que tienen mucha experiencia y saben cómo tratar las enfermedades, ¿verdad? Creo que eso es algo muy importante. Yo les diría, no despreciemos ese consejo de mi compadre, de mi amigo que sabe, que conoce las enfermedades, porque probablemente sea tal vez el único medio que yo tengo o el único acceso a información. Entonces, no lo despreciemos. Obviamente, busquemos asesorarnos también con un profesional, busquemos otra opinión para poder entonces en conjunto tener una información más sólida y poder tratar la enfermedad definitivamente como se debe. Sin embargo, yo le diría, hay mucha gente que tiene mucha experiencia en el ganado y que sabe tratar las enfermedades del ganado. Por lo menos acerquémonos a esa gente, formemos una red de allegados, digamos, o de gente conocida que tiene esa información, pero a esa red sumemos a un profesional, ¿sí? Sumemos a un veterinario, que yo sé que todos conocemos a un médico veterinario, o todos conocemos a alguien que conoce a un médico veterinario. Sumémoslo a nuestra red de contactos, ¿sí? Y tomemos en cuenta esa opinión profesional, porque al final, mientras más información se tenga para poder combatir una enfermedad, pues más efectivo va a ser ese tratamiento. El desconocimiento en estas áreas fundamentales, doctor, sería una de las principales pérdidas en cuanto a lo que tiene que ver el ganado, pues y lógicamente apegado a ello la parte económica también en los ganaderos. Es correcto, Carlos. El desconocimiento lamentablemente conduce muchas veces a que nuestras ganaderías no sean eficientes, ¿sí? Yo he estado visitando varias ganaderías de la región, de la zona, y hay muchas prácticas que se pueden mejorar. Hay mucho conocimiento que hace falta hacer llegar a los productores, y pues en ese sentido creo que también nosotros como industria podemos apoyar mucho en ese sentido, ¿verdad? Podemos apoyar mucho en la capacitación al productor, en la capacitación en esas buenas prácticas, que son prácticas de manejo que probablemente son sencillas para un ganadero que ya tiene experiencia, ya tiene años en el manejo del ganado, pero muchas veces por falta de acceso a la información el ganadero no la realiza, ¿sí? Entonces creo que debemos de invertir mucho en educación, en capacitación a los ganaderos, y pues ese es el compromiso también de Alianza, ¿verdad? De nuestra empresa, el poder llevar y ayudar en ese sentido al productor para que conozca esas buenas prácticas, prácticas que le van a ayudar a ser más eficiente
y a no perder su rentabilidad y su eficiencia en la ganadería. En el primer segmento con el doctor Carlos Quiñones, el doctor Carlos Quiñones, ¿verdad? Él es médico veterinario de profesión y es pues una vasta experiencia que él tiene en trabajo, ¿verdad? Tanto adquirido en las salas universitarias como también en el campo. Voy a ir a una pausa comercial, quédese con nosotros porque el segundo segmento vamos a hacerle, a enfocarlo hacia algunas enfermedades más comunes, ¿verdad? Como lo dice él, responsablemente, pues yo no puedo pues, indicarle qué medicamento aplicarle, pero sí de repente pues habrán algunos analgésicos o algo ahí mientras usted identifica realmente qué es lo que su animal tiene. Quédese con nosotros porque es algo muy interesante para usted, amigo ganadero.